Mi nombre es Patricia Farina, represento al Espacio para la Memoria y Derechos Humanos, ex-D2, y represento al espacio desde el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y otros tratos crueles e inhumanos. El sitio está en la ciudad de Mendoza, muy cerca de la Casa de Gobierno. Es un sitio que perteneció a la policía, que en la década del 70 fue el Departamento 2 de Informaciones, y que fue recuperado como sitio de memoria en el año 2015, en septiembre del 2015. Parcialmente, si bien la ley nacional 26.691 dice que la recuperación de los sitios es completa, digamos, en Mendoza hay una situación especial, y es que se recuperó solo el entrepiso de ese edificio donde funcionó una sala de torturas y las celdas clandestinas de detención. Claro, habitamos el espacio parcialmente y todavía compartimos con oficinas o fiscalías que tienen que ver la Fiscalía de Delitos Complejos o las oficinas que son propias del Palacio Policial, que en este momento estamos en un proceso de transición porque las fiscalías se van a ir a un polo judicial que se construyó en Mendoza, entonces probablemente tengamos la posibilidad de ampliar los espacios sin llegar a ocupar la totalidad de ese edificio. Y es una convivencia compleja, ¿no? Porque sobre todo es una convivencia que ellos alteran cada vez que hay visitas, visitas guiadas, que es lo más fuerte que tiene el espacio. Nosotros tenemos y nosotras tenemos visitas todas las semanas de estudiantes mayoritariamente de secundaria, pero también de educación superior y nivel universitario. Y esas visitas empiezan con el recorrido del edificio desde afuera, y hay una parte en la entrada que hay un relato que parte de esa entrada y donde generalmente molesta y provoca tensión entre la policía o las personas que están ahí y el relato que se está contando, ¿sí? Pero bueno, dentro de todo hay una convivencia que intenta sostener un respeto y que podamos, digamos, hacer actividades que a veces tienen que ver con actividades culturales, musicales, muestras de arte. Entonces hay una entrada y salida. Digo, es muy simbólico, ¿no? Que a un edificio que ha sido de la policía, donde se ha torturado y se ha secuestrado clandestinamente a tantos compañeros y compañeras, hoy es un edificio donde circula el arte, circula la música, circula la poesía, circula la pintura. Y desde el año 70, digamos, previo a la dictadura, porque ya funcionaba como un departamento de informaciones, como toda la Argentina, que estuvo organizado en Departamento de Informaciones, que es un nombre muy benigno, porque en realidad lo que era una información que tenía que ver con sindicalistas, personas que trabajan en movimientos sociales, que tenían distinto tipo de militancia, para después llevar a cabo la desaparición, el secuestro y la muerte en muchos casos, ¿no? Hasta que funcionó hasta el 78, 79, finalmente ahí ya se empiezan a desalojar las celdas. Siguió siendo un edificio de la policía hasta que digamos, amparado en la Ley Nacional de Sitios para la Memoria, se genera un decreto en la provincia de Mendoza a fines del 2014, en el cual se solicita la entrega del edificio a los organismos de derechos humanos. Eso sucede recién en septiembre del 2015, que ahí sí nos entregan esta parcialidad del edificio que les decía. Primero que el sitio tiene una
particularidad y en la constancia que tenemos en las reuniones. Nosotros nos reunimos todos los miércoles, de febrero a diciembre, todas las organizaciones que están representadas en un consejo directivo, todos los miércoles, que no todos los sitios tienen como esa regularidad. En esas instancias se van aprobando, comentando las nuevas acciones, actividades y organizando el calendario del espacio. La segunda actividad como fuerte, digamos, son las visitas guiadas, que les decía recién. Nosotros recibimos semanalmente entre 3 y 4 instituciones educativas, que además aclaro que este año, no me acuerdo si fue en mayo o en junio, fue declarada, las visitas guiadas fueron declaradas de interés educativo, gracias a un proyecto que presentamos aún en un gobierno adverso, como el que tenemos en Mendoza. Sin embargo, fue reconocido y reconocieron las visitas como un espacio educativo, que eso ha sido muy importante porque de esta manera las directoras de los institutos o de las escuelas no pueden negarse a que sus estudiantes con profesoras y profesores vayan a visitarnos. Entonces, enriquece mucho la visita de estudiantes. Esas visitas están generalmente, casi siempre guiadas por sobrevivientes del mismo centro clandestino de tortura, de exterminio y detención, y por algún acompañante. Mi función, como yo no soy víctima de ese centro, es acompañar a la visita, porque además soy pedagoga, entonces, y pertenezco a una comisión, que es la Comisión de Pedagogía. Y bueno, y además está abierto para todas las propuestas culturales que la sociedad elige para presentar, como muestras de arte, presentaciones de libros, música. Es decir, que es un lugar que tiene que ver con una tragedia y con una crueldad, pero a la vez es un espacio alegre y abierto para otros proyectos creativos. Claro, el Estado está representado por una persona que designó el Estado, que es una víctima de ese centro clandestino de detención, tortura y exterminio. Digamos que hay una pata del Estado, pero después están representadas todas las organizaciones de derechos humanos, la Dirección de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, bueno, el Comité de la Prevención de la Tortura, familiares, hijos e hijas por la identidad, digamos, todos los organismos de derechos humanos, expresos y presas políticas, tienen su representación en esa mesa de los miércoles, que es la mesa del Consejo Directivo. Y ahí es donde se van organizando las actividades. Tenemos un convenio con la Universidad Nacional de Cuyo que aporta recursos, no solo materiales, sino recursos humanos para hacer videos, para hacer actividades. Y es muy importante la relación que tiene el espacio para la memoria con la universidad. Pero bueno, hay que preservar el lugar, hay que cuidar el lugar, hay que ampliar el lugar, hay que funcionalizar el lugar y bueno, tenemos dificultades por no tener presupuesto. Por supuesto que cambiaron las autoridades en Mendoza, si bien son del mismo lineamiento político, pero igual este año volvemos otra vez a solicitar que se tenga en cuenta la ley de sitios de la provincia de Mendoza. La memoria, pero no la memoria solo que recuerda el pasado, sino esta relación de la memoria y el presente, digamos, porque la visita guiada no es es un museo histórico que habla de lo que pasó en la dictadura, sino que el relato, que estamos siempre en revisión de ese relato desde lo pedagógico, tiene que ver con esto, con la dialéctica del pasado, del presente y el futuro. ¿Sí? Encontramos en el pasado cosas que van a pasar en el futuro y encontramos en el presente cosas que tienen que ver con nuestro pasado. Y tiene una fuerte intencionalidad pedagógica. La visita en sí es un dispositivo pedagógico, porque digamos, la trama de los diseños curriculares oculta más
de lo que enseña, proscribe más de lo que prescribe. Y entonces hay partes del relato que tienen que ver con la historia de nuestro país, pero con la historia no dicha, no contada, no relatada por los textos de la historia. Claro, porque el espacio es un lugar de promoción de los derechos humanos y como está representado por todas las organizaciones, tienen una representación física en el Consejo, pero una representación simbólica en el relato, ¿sí? De hecho, hay imágenes de toda la historia de los organismos de derechos humanos de Mendoza, con sus marchas, entonces los chicos y las chicas ven las madres de Plaza de Mayo de Mendoza, las distintas manifestaciones, los actores sociales de las distintas organizaciones de Mendoza y bueno, siempre se hace referencia. De hecho, en la provincia de Mendoza, a raíz de, se hizo un convenio este año con la Universidad Massa, que es una universidad, no, la Universidad Mendoza, que es una universidad privada, con la Cátedra de Salud Mental de la carrera de Psicología, donde estuvimos trabajando y abordando la temática de pedagogía de la memoria e hicimos una intervención muy interesante respecto a familiares y víctimas de gatillo fácil. Entonces, a propuesta de las estudiantes, nosotros tenemos como una pared donde están las fotos de las desaparecidas y los desaparecidos. Y ahora también hay un pequeño mural donde están las fotos de las víctimas de gatillo fácil de la provincia de Mendoza, digamos, en ese reconocimiento y en ese lugar como nuestros compañeros y compañeras desaparecidos. Nosotros tenemos, la comisión está conformada por entre 8 y 10 personas aproximadamente, pero sin embargo hay 3 subcomisiones, que una tiene que ver con la preservación del edificio, digamos, que está conformada por 3 o 4 personas. Después tenemos la comisión de comunicación, que ahí también hay 6, 7 personas que no pertenecen al consejo, pero que sí son de organizaciones sociales o de la universidad y participan en la comisión. Y la tercera comisión es la comisión de pedagogía de la memoria, que es la que yo integro, y ahí estamos 7 compañeras y un compañero. Y a veces con los recursos de la universidad podemos comprar luminarias, hacer tabiques, armar algo que necesitemos para funcionalizar, porque en realidad el espacio, lo bueno es que nos ha quedado chico, porque ahora en la presentación de libros o en las actividades que proponemos va mucha gente, va mucha gente. Entonces el lugar es chico, entonces bueno, estamos tratando de, porque el lugar está en un entrepiso, hay una explanada abajo, de usar esa explanada. Y entonces esta comisión se encarga de eso, de refuncionalizar o de la logística de las organizaciones cuando nos supera, y lo hacemos directamente en la calle, en la explanada que está fuera del edificio. Que es la zona céntrica, sí, no es la zona más céntrica, pero digo, es parte de la zona céntrica de Mendoza, y les vuelvo a decir, está como muy cerca de la Casa de Gobierno, del Poder Judicial, de todo ese predio. ¿Sí? Ahora, el relato de los sobrevivientes fue, gracias a los juicios de lesa humanidad, fue muy importante, algo que parece anecdótico, ¿no? Que las escaleras de ese edificio, cuando los llevaban a la sala de tortura, son escaleras raras, tienen un escalón rojo y a desnivel un moldeado en cemento, ¿sí? No es como los escalones comunes que son enteros. Cuando los compañeros y compañeras eran bajados a la sala de tortura, estaban encapuchados, sin embargo podían ver para abajo. De ahí lo que vieron fue la característica de esos escalones, que lo declararon en las causas de los juicios de lesa humanidad. Por eso vino un juez a hacer la inspección y dijo, sí, este fue el lugar. Y lo otro que pudieron declarar es que vieron botas, mocasines y sotanas, que era lo único que podían ver.
Y es muy fuerte el relato, por supuesto, sobre todo para los estudiantes y las estudiantes de secundaria, cuando estamos en el centro, la sala de tortura y en las celdas clandestinas, ¿no? Y siempre estamos buscando la forma más pedagógica de llegar, porque a veces pasa que o los jóvenes, sobre todo las chicas, lagrimean un poco, ¿no? Y valoran mucho el testimonio de los sobrevivientes y las sobrevivientes. Ese relato les conmueve muchísimo. Claro, porque es muy fuerte, es muy fuerte. Es fuerte para mí, que bajo 2 veces por semana o 1 vez por semana acompañando a las visitas, porque tenemos como distintos equipos, digamos, de hacer las visitas. Y digo, hay que estar en contacto todo el tiempo con ese relato. Bueno, imagínense para adolescentes que, bueno, que vienen pensando en que se van a encontrar un museo, no, ahí están las personas, ahí está. Y lo que nosotros intentamos es darle como una perspectiva pedagógica que saque de la crueldad y lo vuelva a ternura, digamos, que lo vuelva un relato más humano y que tenga que ver con, digo, esto de la prevención de que ellos también y ellas también pueden ser construidas como enemigo interno, que de hecho lo son. Muchas estudiantes participan en feminismo, algunos jóvenes y algunas jóvenes son anarquistas, digamos, tienen distintas procedencias. Muchos y muchas también son estudiantes de zonas rurales, que son quechua, y tienen una, digamos, en lo simbólico, si uno lo mira desde lo que lee de la noticia de afuera, también son enemigos internos, ¿no? Entonces, bueno, es trabajar ese relato y reconstruir este presente con las voces de ellos y ellas, que la escuela no se las da así tan literalmente. Quiero agregar que realmente los espacios para la memoria o los sitios de la memoria en Argentina son lugares de resistencia que han hecho la gran diferencia con otros lugares como otros países como Chile, Uruguay, que tiene pocos, Brasil, que no tiene estos lugares. Entonces no hay lugar de resistencia, que esa resistencia nos ha podido construir, ha permitido construir un discurso sobre este relato de un presente muy difícil que hemos tenido en Argentina, a mi criterio, y que digo que lo que nos impacta es la mirada de los jóvenes, ¿sí? La mirada de los jóvenes. Y nosotros sentimos que después que termina cada visita es como que le entregamos la posta de la memoria. Digamos, ya ningún estudiante o ninguna estudiante que pasó por ese edificio puede no decir qué pasó en ese edificio. Y probablemente cuando estén con sus hijos, con sus familias, digan, alguna vez vine acá y acá funcionó. Entonces esa representación de la señalización de los lugares ha sido muy importante para la preservación de la memoria.